Al- Buen día, Carlos. Buen Antes que día, nada, Marcos, y ya estamos en contacto con el arquitecto, así como dijiste, arquitecto Cáceres, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Escucha bien, Hola, arquitecto? Sí, sí, ¿escucha bien? te escuchamos. Arquitecto, ¿nos escucha bien? Hola. hola, sí, Sí, arquitecto, ¿nos escucha? sí, le escucho. Sí, arquitecto, te estamos molestando para saber un poco los detalles de este Palacio de Justicia que se inaugura este viernes en Ciudad del Este. Sí, este es un emprendimiento ya que tiene sus años, ¿verdad? De mucha gestión. Y bueno, desde hace un tiempo, ¿verdad? Más o menos 3 años, empezamos la construcción que está culminando en este momento y en fin, se está inaugurando en la fecha que este viernes, ¿verdad? Es una construcción, ¿verdad? De 46.754 metros cuadrados cubiertos, tiene otros 18.825 metros cuadrados destinados a áreas verdes y espacios comunitarios, ¿verdad? Sí, Aproximadamente tiene un costo que está en consolidación todavía, pero tiene un costo de aproximadamente 35 millones de dólares, de un presupuesto original de 40 millones para, para 40.000 metros cuadrados. Eso sí. significa que tenemos un ahorro presupuestario de aproximadamente 25% en consideración de que originalmente fue previsto 40 millones de dólares para 40.000 metros cuadrados y estamos gastando 35 millones de dólares para 47.000 metros cuadrados. Es la 46. primera vez que en el Poder Judicial, en un edificio, ¿verdad?, se están diferenciando o se están haciendo de manera independiente, como un conjunto, ¿verdad?, independientemente de los fueros, para que funcionen sin ningún tipo de interferencias. Cuenta con espacios comunitarios, con un espacio de uso comunitario como la Plaza Cívica y el Parque del Arroyo, que la gente podrá utilizar independientemente de sus necesidades judiciales. Este es la aplicación de un concepto que se vuelve hecho, ¿verdad? Ujú. Donde una obra pública es aún más pública cuando incorpora respuestas a algunas necesidades de la comunidad donde se inserta. Sí. Este, y no sé, ¿verdad? Hay tantas cosas que se pueden decir del Palacio, Arquitecto, de ¿y, este y conjunto. cómo nos explica? O sea, ¿qué es esa diferencia de sectores? Está aparte el fuero penal, el fuero civil, de la niñez, ¿cómo está distribuido, digamos, eso internamente? Sí, en general, ¿verdad? Sí. Cuando uno asiste a un edificio judicial, todos los fueros que son funciones especialísimas de verdad del sistema judicial, de verdad se encuentran todos juntos, ¿verdad? En este caso, dentro de un mismo predio también van a existir bloques diferentes que le corresponden a los diferentes fueros. Ujú. Entonces, cada una de esas especialidades puede desarrollar sus actividades independientemente, sin interferencias y sin confusiones. Entonces, si una persona tiene un caso penal, directamente va al edificio del fuero penal. Si Sí. tiene un caso civil, comercial o laboral, va al edificio, ¿verdad?, que desarrolla esas actividades y así sucesivamente, ¿verdad? Inclusive si uno tiene un tema administrativo, es un proveedor, ¿verdad?, directamente va al edificio donde se va a tratar su tema exclusivamente. Eso Sí. es lo que significa eso, ¿verdad? Exacto, o sea, para a ver si entendimos. Entonces, si yo me quiero ir solamente al área del menor, no necesito pasar por el fuero penal para llegar a los juzgados de Exactamente, adolescente, de niñez y adolescencia, exactamente, por ejemplo. exactamente, así Mm, mismo. mm. O sea, si usted tiene un caso relacionado con la niñez y la adolescencia, va a ir a un lugar donde está todo el sistema de la niñez y la adolescencia sin tener que pasar Sí, por el fuero penal o por el fuero civil o por la parte administrativa, lo que sea. sí. O Eso sea, significa eso. exacto. Y entonces permite, digamos, una facilidad de circulación en todo el edificio. Exactamente.
Exactamente, permite una facilidad de circulación y fundamentalmente, ¿verdad?, que cada fuero también especialice su función, tenga la posibilidad de especializar su función. En ese sentido también el conjunto, ¿verdad?, incorpora un centro de convenciones cuya función principal va a ser la de capacitar permanentemente a funcionarios y a los magistrados judiciales. Lo que se trata es también de que los magistrados y los funcionarios judiciales no solamente especialicen su función, sino que mejoren en general, ¿verdad?, la prestación del servicio. ¿Y para cuántas personas tiene capacidad ese centro de convenciones, arquitecto? Bueno, el centro de convenciones es todo también un sistema. Tiene un auditorio principal que tiene la capacidad cómodamente ubicado para 300 personas. Y además tiene una capacidad ¿cómo te voy a decir? No me viene. La capacidad de traducción simultánea en 4 idiomas. Aparte de ello, tienen diferentes tipos de salas que además van a apoyar a ese auditorio en casos de seminarios o congresos de gran magnitud que servirán para el análisis de ponencia o presentación de ponencia o análisis de las diferentes corrientes que puedan ir tratándose dentro de los seminarios o congresos. ¿Y cuáles otras características así como estas que son llamativas que evidentemente ninguno de los palacios tienen insertados o introducidos en su construcción, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? Ningún palacio tiene un centro de convenciones hasta ahora, ¿verdad? Sí, en la mayoría de los palacios nosotros en este tiempo hemos incorporado, ¿verdad?, lugares de reunión, ¿verdad?, o salones de actos, aparte de lo que son propiamente las salas de juicios orales, ¿verdad? Pero en este caso también se incorpora desde el comienzo, ¿verdad?, una estación de bomberos y un puesto de policía que servirá, ¿verdad?, para las cuestiones de emergencia que surjan, por un lado. Y por otro lado también ya cuenta con una guardería, ¿verdad?, que servirá para los hijos de los funcionarios, ¿verdad? Esto también es una disposición legal que se está incorporando. Y esa guardería, la capacidad de esa guardería, arquitecto. Para 100 niños. Para 100 niños. Sí, señor. Y los despachos de los magistrados, ¿cómo están construidos, equipados? Sí, bueno, en todo el conjunto edilicio que se va a inaugurar, los magistrados y los funcionarios judiciales solamente van a tener que llevar su computadora y sus papeles. Luego está absolutamente todo equipado, tanto despacho, secretaría y cualquier otra dependencia con que cuenta el Poder Judicial. ¿Qué significa eso, equipado totalmente? ¿Tienen que todo? Que está todo amueblado, que el teléfono está en la mesa sonando, ¿verdad? Que tienen sus sillas, sus escritorios, sus mesas, todo aquello que una persona estando en una oficina necesita para trabajar. O sea, todo Lo que nosotros no proporcionamos es solamente, ¿verdad?, como me vuelvo a repetir, la computadora y los papeles que ellos tienen que llevar. Por otro lado, está absolutamente también instalado con sistemas de seguridad y de confort, sistemas de climatización, cámaras, sistemas de detección y alarma contra incendios, contra intrusos, contra robos, todo ese tipo de cosas. Entonces quiere decir que todo el mobiliario va a ser nuevo. ¿Y qué se harán de los mobiliarios viejos, arquitecto? Sí, es una disposición que tiene que tomar el Consejo de Ministros. Su señal. Se cortó. Es su señal. O sea, es más de lo que pensábamos, Marco. Sí, no, es una monstruosidad, Carlos. Vamos a insistir, sí. Monstruosidad. Sí. Si en ese lugar la justicia no funciona, hay que meterle a todito preso. Mínimo. Oye, o echarlo a su casa, ¿verdad? Sí. Que se vaya a su casa o meterlo preso, ¿verdad? Miren, todo ese confort. Muebles nuevos, sillas nuevas. Tienen que llevar su computadora personal si quieren y las hojas para trabajar, dice. Tiene salas de esparcimiento, lugares de esparcimiento. Incluso la ciudadanía pueda disfrutar de ellos. O sea, tipo un parquecito.
te quedaste mudo. Guardería. No, guardería para Está 100 100 niños, niños. súper bien. Un centro de convenciones. Centro de convenciones, claro. Sí. Y ahora ya no van a más gastar en hoteles también para eso, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Sí. Nos quedamos con el arquitecto. Arquitecto, se cortó la comunicación. O sea, usted nos estaba diciendo entonces que el consejo de administración es el que va a disponer entonces qué es lo que se va a hacer de los muebles viejos. Sí, señor. O sea, es una cuestión administrativa que el Consejo de Administración tiene que manejar y disponer. Arquitecto, ¿y quién es la empresa que les entrega la obra? Bueno, en la construcción del conjunto de edificios le llamo yo porque en realidad son 7 edificios. 7 edificios. Participaron muchas empresas, ¿verdad? Digamos que la empresa principal que ganó la mayor parte de las obras o todas las obras fue Tecnovir y Asociados. Este es un consorcio conformado por Tecnovir y otra empresa que se llama Sintex. Luego participaron de la obra muchas otras empresas, por ejemplo, relacionadas con la ampliación de la red eléctrica, con el mobiliario, con la provisión del mobiliario exterior, interior, o sea, más o menos si uno hace números de empresas que trabajan en ese lugar de manera independiente, pero para proveer para un todo son aproximadamente 13 empresas. Sí, bueno, 7 edificios son en total entonces. Escucho muy poco. 7 edificios son en total, arquitecto, como dijo. Como escucho muy poco. Si son 7 edificios. Sí. Son 7 edificios en total. Edificios, ¿verdad? Son más o menos, te voy a decir, un edificio un bloque que le corresponde al fuero civil, otro bloque que le corresponde, o sea, edificio que le corresponde al bloque penal, otro bloque o edificio que le corresponde al fuero de la niñez y la adolescencia, otro bloque que le corresponde, ¿verdad?, al área administrativa, otro bloque que le corresponde al centro de convenciones, otro bloque que le corresponde a la guardería y otro bloque que le corresponde ¿cómo se llama?, la estación de bomberos y el puesto de policía. Correcto. Esa es la conformación general de los edificios dentro del predio. Esos puestos el puesto de bomberos, por ejemplo, el mantenimiento, la limpieza y todo el mobiliario va a seguir perteneciendo al Poder Judicial. Sí, señor. Sí, señor. Los bomberos van a llevar, eso se tiene que hacer a través de un convenio que se tiene que suscribir con los bomberos, como creo que ya se suscribió con la policía, donde ellos tienen que llevar su equipamiento, lo que ellos propiamente tienen, ¿verdad? Pero donde ellos están, todos los muebles que se les provee, la energía, el agua, en fin, las comodidades con que cuentan, son del Poder Judicial. Ya. Sí, arquitecto, ¿y cierto que tiene un helipuerto? Sí, también en el Parque del Arroyo hay un helipuerto para cuestiones de emergencia, de transporte, en fin, para lo que sea necesario. ¿Y por qué se previó un helipuerto? O sea, a ver un poco... No te escucho bien, por favor. Ahí, a ver, ¿me escucha, arquitecto? Sí, ahora te escucho. Arquitecto, o sea, el helipuerto, la necesidad del helipuerto para el Poder Judicial, ¿se justifica un helipuerto para el Poder Judicial, por ejemplo? Sí, hay dos cuestiones. Uno es propiamente el transporte, ¿verdad?, de personas importantes que llegan al Poder Judicial, llámense ministros o personas importantes que visitan el Poder Judicial. Y la otra, quizás más importante todavía, es cuando se tratan del transporte de presos peligrosos. Uh-huh. Eso establece, ¿verdad?, la necesidad de que esto se haga más rápidamente y de la manera más independientemente posible. Entonces eso da la posibilidad de que un preso peligroso, ¿verdad?, sea transportado de manera independiente, rápida y con seguridad para hacer las cosas que tengan que hacer
en el Poder Judicial. O sea, esos dos puntos son los que sustentan, digamos, la necesidad de la construcción del helipuerto ahí. Sí, sí. Bueno, y ese helipuerto, ¿solo cuánto, por ejemplo, cuesta, arquitecto? Te escucho muy poco otra vez, por Sí, favor. sí, 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 el helipuerto, solo el helipuerto, ¿cuánto cuesta, por ejemplo? No, el helipuerto es una cosa muy sencilla. El helipuerto en realidad es la fundación que se compone de una, como digamos así, es una placa de hormigón armado, ¿verdad? Que tiene una terminación, que tiene luces establecidas para que a la noche eso sea visible y pueda operar, y nada más. Ujú. Hacer un helipuerto no es absolutamente, es insignificante si vamos a hablar de costos dentro de una construcción de esta naturaleza. Sí, No así. tiene nada de espectacular, es una losa común y simple que se hace para una casa, y en este caso mucho más, porque directamente está sentado sobre el terreno. Correcto. Y bueno, y la inauguración está prevista para este viernes, ¿verdad? Para este viernes a las 10 de la mañana. Al viernes a las 10 de la mañana entonces. Sí, señor. Bueno, y otra, a ver un poco arquitecto, si de repente se acuerda de otro llamativo, o sea, de el baño. Ah, le quería preguntar primero, ¿la capacidad es por bloque, por edificio, o en total cuánto puede albergar esa nueva sede? Bueno, en este momento lo que nosotros llamamos la planta judicial. ¿Qué significa esto? La planta judicial de lo que es el servicio de la justicia en Ciudad del Este consta de aproximadamente 800 funcionarios, Sí. ¿verdad? Todo el conjunto, pero con una comodidad mucho mayor de lo que en este momento cuentan, ¿verdad? Está diseñado para albergar aproximadamente 1.200 funcionarios. ¿Qué significa? Mm. Que si en este momento en total, por decir un número, tenemos aproximadamente 20 juzgados, ¿verdad? Sí. El conjunto de edilicio ya incorpora el pensamiento vegetativo que se tiene que dar en el tiempo, y digamos está capacitado para albergar hasta 30 juzgados. Más o menos esa es la proporción. Sí, o sea, o queda todavía para meter más funcionarios, 400 funcionarios por ahí, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, funcionario es una forma de decir, ¿verdad? No, Pero en realidad significa incorporar más juzgados, ¿verdad? sí, Incorporar exacto. más servicios en el tiempo. Sí, 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 entiendo, entiendo. Pero con el público en general, cuántas personas pueden ingresar y salir por día ahí en ese edificio? Y bueno, no, sabes que no tengo ese dato, porque en este momento pues, en Ciudad del Este Mm, hay una dispersión muy grande de los servicios. O sea que la gente acude a diferentes edificios en diferentes lugares de Ciudad del Este. ujú. Entonces es un poco difícil establecer cuántas personas diariamente llegan en el conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, yo te puedo decir que en el Palacio de Justicia de Asunción, por ejemplo, diariamente entran entre 12 y 14.000 personas, Sí, dependiendo del día y de la situación, sí, señor. porque van a un solo lugar, ¿verdad? Entonces eso se puede medir. Pero en Ciudad del Este eso no ocurre, porque la parte civil está en un lado, la parte penal está dividida en dos partes en diferentes lugares y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es muy difícil medir, yo por lo menos no tengo ese dato de cuántas personas acuden diariamente a esos lugares. Pero evidentemente hay problemas, porque ese fue el sentimiento de los abogados y de todo el servicio en general, ¿verdad? De que el servicio se prestaba de una manera muy precaria y muy dispersa. Sí, bueno, y así los baños, por ejemplo, para saber algunos detalles más, arquitectos, cómo están, son baños así mucho más modernos, mucho más equipados. Sí, sí, en general, ¿verdad? Todo el sistema, ya sea la parte pública o la parte privada, para empezar, está climatizado. En Ujú. segundo término, decimos que el público tiene su propia escalera y tiene su propio ascensor. El público también tiene sus propios baños sexados, ¿verdad? Ya sea para damas, caballeros
e inclusive, ¿verdad?, para gente con capacidad diferente. Los baños cuentan con todos los servicios, ¿verdad?, necesarios y incorporado con la tecnología que es la más conveniente en este momento, ¿verdad? Entonces, y eso existe en cada piso, en cada lugar del edificio. De la misma manera, en el sector que nosotros llamamos procedimental privado, donde desarrollan sus actividades los funcionarios y los magistrados, también tienen sus baños para magistrados, para magistradas, para funcionarios, funcionarias, independientemente, tienen también sus propios ascensores, tienen su propia escalera. ¿Qué significa esto? Que nadie que no esté debidamente autorizado puede acceder al sector procedimental, ¿verdad?, para hacer ningún tipo de gestión que no esté autorizado. Además, también significa que cualquier funcionario que no esté debidamente autorizado y se encuentra en el área pública está en falta. Está en falta. Sí. O sea, no tiene nada que hacer un funcionario que no tenga una función específica. O sea, vamos a suponer, un funcionario, un juzgado, sí, que esté en el área pública, está en falta, él no tiene nada que hacer ahí. Claro, claro. Ahora, para hacer un poco que nosotros conocemos más acá y los oyentes que nos están viendo y escuchando, que conocen, digamos, acá del Palacio de Justicia de Asunción, o sea, queda, como se dice vulgarmente, un poroto queda al lado de lo que es el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, entonces, arquitecto. En términos funcionales, sí. Bueno, porque hay que considerar, ¿verdad?, que el proyecto del Palacio de Justicia de Asunción, por lo menos la Torre Vieja, como se dice vulgarmente, sí, ese pues fue un edificio diseñado como un edificio corporativo de oficinas comunes. En ese momento no se consideró, ¿verdad?, la función especial que se desarrolla dentro del ambiente judicial. Entonces, ocurre que el reo o el juez o los abogados o el público en general se mezclan todos, ¿verdad? Entonces hay mucha interferencia. Acceden básicamente por el mismo lugar, salen por el mismo lugar. Entonces es muy común que uno asista al Poder Judicial y se encuentre con una persona que va maniatada o esposada, o de repente le ve salir al juez de su despacho y cosas así, ¿verdad? Eso en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este no se va a poder ver. Y una cosa muy común que todos los días vemos en las noticias, por la televisión, es como la prensa, por ejemplo, va y accede a un imputado que viene esposado para declarar, para un juicio oral. Eso ya no, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este no va a poder ocurrir porque el acceso de los imputados o de las personas que vayan a juicios orales se dan de manera absolutamente independiente de la que es del público, la prensa. Entonces, sí, a menos que el imputado solicite una entrevista con la prensa o con alguna persona, eso no se va a poder dar. Y tampoco entonces se va a poder acceder acá como se accede al pasillo para ingresar al despacho de los jueces. O sea, los periodistas tampoco van a poder acceder tampoco. Absolutamente. O sea, tendrán que comunicarse primero con la Dirección de Tendrán Comunicaciones que hacer o con el juez. que corresponde y recibir la autorización que corresponde. Peaje, ¿cómo se dice, Marcos? Bueno, toda esa construcción, o sea, es imponente entonces cómo nos describe el arquitecto y se le siente un poco, no sé si se diría orgulloso al arquitecto, porque estaríamos hablando de una obra maestra, algo así, arquitecto, ¿verdad? No, simplemente es una obra que responde a las necesidades de la gestión judicial, ¿verdad? Es simplemente eso, ¿verdad? Nosotros realmente honestamente tengo que decir que nos sentimos satisfechos de haber sido parte o de ser parte, ¿verdad?, de la construcción de una obra de esta naturaleza, porque realmente resulta que ustedes me agarraron en la calle y estoy yo en la calle. Tiene muchas cosas, ¿verdad? Esta es una obra que tiene muchísimas cosas de las que podríamos hablar en términos de espacio, en términos de tecnología incorporada. O sea,
son muchos aspectos que en este momento, ¿verdad? Lo estoy relatando así de una manera bastante dispersa. Pero te vuelvo a repetir, no es tampoco nada, no sé, es simplemente, como repito, es una obra que responde, ¿verdad?, a las necesidades de la gestión judicial, y a eso se ajusta. Supongo que ha de haber algunas cosas que no se tomaron en cuenta, no sé, ¿verdad? Pero en general estimo de que tratamos de cubrir todos los claros, como se dice vulgarmente. Arquitecto, entonces los jueces del estacionamiento van a ir a un ascensor que los va a llevar directamente a sus respectivos despachos. Así mismo, el juez entra, tiene un estacionamiento privado seguro donde nadie accede. De ese estacionamiento se dirige directamente al ascensor que le corresponde, al fuero que le corresponde a él, y se dirige directamente a su despacho. Sale en el área procedimental y directamente a su despacho. ¿Y para cuánto es, aprovechando, para cuántos vehículos es el estacionamiento previsto, doctor? En el estacionamiento de los jueces están previstos 140 estacionamientos. Jueces, 140. ¿Y después para quiénes más? ¿Para la parte administrativa? No, la parte administrativa, resulta que hay 3 tipos de estacionamiento. Sí. ¿Verdad? El estacionamiento para magistrados, el estacionamiento para funcionarios y el estacionamiento para el público. ¿Para funcionarios cuánto es? Para funcionarios tenemos aproximadamente también 140 estacionamientos, pero para funcionarios es imposible, ¿verdad?, cubrir, sí, porque resulta que hoy día se da que prácticamente el 100% de los funcionarios tienen su propio vehículo. Entonces esa es una cuestión que nosotros ya pusimos a consideración del Consejo de Administración, de que tiene que organizar la utilización del estacionamiento para funcionarios. Quizás digo porque esa es una decisión que yo no tomo ni voy a tomar, va a tener que recurrir al sistema de chapas, por ejemplo, o va a tener que recurrir también a apoyo de traslado de funcionarios a través de ómnibus, no sé, esas son propuestas que ya el Consejo de Administración va a tener que realizar. Arquitecto, nos falta el último, para el público, magistrados, funcionarios y público en general. Sí. Y también son aproximadamente 150 lugares, ¿verdad?, donde va a estacionar exclusivamente el público, y generalmente cuando se trata del público, el público rota permanentemente. Sí. Pero se prevé 150 lugares entonces. Sí, sí señor. En total más o menos son 450 lugares de estacionamiento para todo el conjunto, ¿verdad? Esa es la situación. No nos olvidamos de nada, arquitecto, los detalles de las luces, no sé, del sistema de aire acondicionado, qué tipo de luces. Yo no sé si ustedes, es difícil hablar de las luces, nosotros iluminamos. Estamos mostrando la foto acá, estamos mostrando la foto que nos enviaron, sí. Matías, si podemos ver la foto entonces de noche del edificio que Bóveda Paz y Águlo Mitad en Guaraní. Sí, imponente. Y coste que le está faltando, porque resulta que este tema de la pandemia generó una serie de situaciones. Como nosotros además somos un país chico, ¿verdad?, lo que nosotros importamos siempre pasa allá al último de la cola. Entonces, por ejemplo, no nos pudieron llegar a tiempo las luces, lo que nosotros llamamos las luces de fachada. ¿Qué significa esto? Que en los días patrios, por ejemplo, en una fecha patria, hay lugares del edificio que de noche se va a iluminar con la bandera paraguaya. Sí. Y por ejemplo, en la semana del cáncer de mama, por ejemplo, que creo que se utiliza una luz rosa, ¿verdad? Parte del edificio por la noche se va a iluminar rosado, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada casa. Esa iluminación, por lo menos para la inauguración, no lo vamos a poder poner todavía. Arquitecto, y para, no sé, me parece una obra súper sensacional, una obra ostentosa. Por ahí pregunto, ¿verdad? ¿No Sí. hay algún sistema de alarma, Pechajaibe, algún juego vendido en Guaraní sentencia o está negociando, por ejemplo, dentro del edificio del Poder Judicial? Bueno, el juez tiene, ¿verdad?, lo que se llama en su escritorio
tiene un sistema de alarma que él puede accionar en caso de que se vea esté en peligro, alguien le amenace, hay una persona con armas, lo que sea. Esto directamente es registrado en la sala de control e inmediatamente se pone en marcha el sistema de seguridad. Eso es lo que existe para el juez. En cada despacho existe eso, ¿verdad? En este monumento, arquitecto, en este monumento de edificio, y es una obra, como vos dijiste, acorde a las funciones del Poder Judicial, solamente faltaría vos adornarlo con un funcionamiento del Poder Judicial acorde a favor también de los ciudadanos, ¿verdad? Conforme a la ley. Bueno, eso es lo que la gente espera, ¿verdad? Sí. Nosotros ponemos el edificio, ¿verdad? La otra parte, bueno, ya depende eso, ¿verdad? De los jueces, en fin, del Poder Judicial. Arquitecto, nosotros, sí, no podés hablar vos también, no podés hablar también de los, de la parte del, ¿cómo te voy a decir? De la parte de la jardinería, por ejemplo, cómo está compuesto, cómo está hecho, con paisajistas, cómo se hizo esa parte de la jardinería. Y sí, nosotros intentamos, ¿verdad? Que la jardinería sea una jardinería acorde, ¿verdad? Con el entorno mismo, ¿verdad? Nosotros, pues, en Ciudad del Este, por lo menos hay luego una jardinería, de hecho, de Ciudad Jardín, ¿verdad? Y nosotros lo que pretendemos en el diseño de la jardinería y de las plantas que se utilizan en los jardines, que acompañen un poco el entorno. O sea, que sea un poco como de Ciudad del Este. ¿Y cómo es el jardín de Ciudad del Este? Se van a dar cuenta que las plantas que se utilizan, ¿verdad? Todo corresponde, ¿verdad? A plantitas y así ornamentales que existen luego por todo Ciudad del Este. No hay nada raro en ese sentido, ¿verdad? El pasto que se utiliza corresponde al lugar, todo eso, ¿verdad? Entonces, también pues nuestra pretensión es de que haya una apropiación afectiva de la gente con el edificio, ¿verdad? Porque que la sienta suya. Hay un detalle que me olvidaba, que no le mencioné, es que el Palacio de Justicia de Ciudad Este cuenta con un mástil, el único mástil de 40 metros que existe en el país, que va a tener una bandera de 15 metros por 9. Esa bandera se va a tener que izar por medios mecánicos, también nosotros, y con controles, y eso también nosotros le sugerimos al Consejo de Administración que el izamiento y arriamiento de la bandera, como establece la ley, ¿verdad?, se haga a través de un convenio que el Poder Judicial puede hacer con los militares que están en la zona, que a las 6 de la mañana ellos se presenten a izar la bandera y a las 6 de la tarde se presenten a guiar. En un acto que puede ser llamativo para la gente y por otro lado, ¿verdad?, puede significar un poco la reafirmación de nuestra identidad. Como ustedes saben, nosotros estamos en la frontera y cada vez más tenemos que tratar, por lo menos yo pienso así, de reafirmar lo que somos como paraguayos. Estamos viendo el mástil, arquitecto. Ese es el mástil, que estamos viendo en cámara. Tiene ese 40 metros. 40 metros de altura. Y va a tener una bandera de 15 metros por 9. Que se va a izar por medios técnicos ya. ¿Cómo es? Exactamente. Eso está programado, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la base, van a ver así como una pequeña casetita que tienen ahí. Sí. ¿Verdad? Al lado. Y a través de eso se maneja. O sea que es más alto del mástil de que está acá enfrente al Palacio de Gobierno. El mástil que está frente al Palacio de Gobierno es un mástil que tiene 36 metros de altura y cuenta con una bandera que, según el dato que me pasaron, a mí no me consta, pero el dato que me pasaron es que tiene una bandera de 12 metros por 7 aproximadamente. Qué lindo, o sea, qué lindo espectáculo va a ser ver eso realmente y que funcione. Y esperemos que sea un monumento a la justicia y no un monumento a la corrupción, arquitecto. Y eso yo lo digo como con un sentimiento de ciudadano y de profesional del derecho, ¿verdad? Y todos esperamos eso, ¿verdad? Todos somos ciudadanos, ¿verdad?
En lo que a nosotros respecta, nosotros ponemos el edificio, nos encargaron la Corte Suprema de Justicia. Hace mucho tiempo que nosotros estamos encargados de hacer los edificios judiciales y de hecho, ¿verdad? Con la inauguración de este edificio, nosotros también en nuestro trabajo estamos presentando el emprendimiento concluido número 40. Hay que entender, ¿verdad?, que nosotros empezamos a construir los edificios judiciales hace 25 años aproximadamente, Sí. cuando el Poder Judicial solamente contaba con 3 edificios: el Palacio de Justicia de Asunción, el Palacio de Ciudad del Este, que todos conocen, y el Palacio de Encarnación. A esta altura del campeonato, ¿verdad?, ya se hizo muchísimo. Y prácticamente en la región oriental, el único lugar donde todavía no se construyó un palacio es en Salto del Guairá, que en este momento justamente está en pleno proceso licitatorio. Arquitecto, ¿y O sea, cuánto? que de Huirobata, Salto del Guairá. Salto del Guairabe. Arquitecto, sí, yo hace rato ya te veo en el Poder Judicial, digamos, hace años, y en realidad entonces con esto es el emprendimiento número 40 que ya están entregando al Poder Judicial. Arquitectos, APAP, Mandi, Bellapo, ¿cómo es? Quiero entender un poco qué participación tiene PNUD acá, a través de PNUD se hace o cómo esto es. Y nosotros pues no somos funcionarios judiciales. Nosotros pues somos el producto o conformamos un proyecto, ¿verdad?, que Naciones Unidas estableció para hacer los edificios judiciales. ¿Por qué? Porque cuando empezó todo esto, la Corte Suprema de Justicia le dijo a Naciones Unidas: nosotros queremos hacer edificios, pero nosotros no nos queremos meter con los edificios. Nosotros queremos que ustedes no. Entonces Naciones Unidas conformó un proyecto y nosotros somos funcionarios de ese proyecto y encargados de hacer todo lo que corresponde a los edificios, desde la elaboración de los pliegos, las licitaciones, los concursos y la supervisión de las obras, hasta la entrega del edificio a la institución. Arquitecto, ¿y cuánto es el porcentaje que cobra PNUD en concepto de ese trabajo que realiza, esa administración que hace para la construcción de los edificios? Ellos cobran, tengo entendido, ¿verdad?, porque estas son negociaciones de nivel diferente, pero tengo entendido que el PNUD le cobra el 6,5%. O sea, el 6,5% sobre 35 millones de dólares. Sí. Perfecto. Arquitecto, y en cuanto a seguridad, creo que esa parte es la que nos toca un poco, lo que nos falta todavía, si tenés conocimiento. ¿Cuánto? Seguridad, con respecto a seguridad, si cuántos guardias, cuántos efectivos policiales o seguridad privada se necesita para custodiar esos 7 bloques de edificios. Sí, en realidad sabes que nosotros planteamos en todos los lugares un concepto de seguridad que no es diferente, ¿verdad?, solamente que nosotros lo presentamos de la siguiente forma, ¿verdad? El edificio cuenta con sistema de seguridad que se puede manejar desde una sala de control, donde se puede controlar todo lo que sucede afuera y adentro del edificio. En el horario de atención al público, cuando la gente asiste y hay un intercambio de gente que entra, que sale, ahí se necesita que la policía esté como una disuasión. Cuando el edificio se cierra, se activan todos los sistemas electrónicos de seguridad que hace que nadie pueda entrar dentro del edificio sin ser detectado. Si alguien va a entrar dentro del edificio, tiene que comunicar, se le habilita el área donde él va a estar trabajando por algún motivo fuera de hora, pero mientras tanto todo su alrededor electrónicamente sigue estando controlado. Cuando va a salir, comunica nuevamente, se le habilita la salida y luego electrónicamente se asegura todo nuevamente. Esto es más fácil de entender estando ahí mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, los guardias de seguridad, así como ustedes están señalando, y la misma policía, lo que hacen es una función de disuasión. Nadie tiene que entrar al edificio a recorrer si hay alguien adentro o cosas por el estilo,
porque como le vuelvo a repetir, el sistema de seguridad establecido prevé que eso sea detectado inmediatamente si alguien queda dentro de él. Perfecto. Y para esa disuasión, ¿cuántos efectivos se necesita? ¿Modo tipo o modo cuñaña y tener el edificio pero Y para esa entendemos disuasión? nosotros que tiene que haber mínimamente por lo menos 2 personas por bloque, ¿verdad? Por lo menos 2 policías por bloque en la planta baja, ¿verdad? Y yo creo también, ¿verdad?, que guardias de seguridad privados que seguramente van a contratar, ¿verdad?, estarán en número mínimamente de 20, ¿verdad? Entonces, esas son cosas, honestamente le digo, que yo no manejo tanto, porque nosotros lo que hacemos realmente es establecer, ¿verdad?, un sistema de seguridad del edificio que obviamente, y luego las cuestiones de apoyo la definirá la propia circunscripción. Arquitecto, para finalizar, ¿puedes decirnos tu cargo en el Proyecto. en el proyecto, en el Poder Judicial? Porque él hace rato que está en la... Pero no es funcionario del Sí, Poder pero Judicial. hace Dice. rato. Quiero saber si forma, pero ha de formar parte de algún equipo, ¿sí? Proyecto. Sí, yo les hablé del proyecto, Sí. ¿verdad? El proyecto conformado. Bueno, cuando se conformó el proyecto, yo fui el primer funcionario. La Corte hizo un concurso y nos seleccionaron realmente a 3 personas, y de esas 3 personas me quedé yo. Sí. Y hace 25 años de eso, ¿verdad? Y mi cargo es de coordinador general del proyecto PAC 97021, que se llama así, Desarrollo de los Centros de Justicia. Correcto. Muchas gracias, arquitecto Cáceres, muy amable. No, cuando guste. Éxitos. Me agarraba nomás en la calle, a lo mejor le podía haber brindado más detalles, pero en fin, traté de hacerlo. No, arquitecto, está perfecto, arquitecto. Que tengas una buena jornada y muy amable. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.